Buenas tardes. Rodrigo, ¿puede habilitarme su cámara, por favor? Le cuento que mi computadora no tiene cámara, solo tiene parlante. Solamente Pero le puedo para... mandar una captura si quiere. No es que lo veo ahí tan deprimido en su Ah, no. foto. No, todo bien, dice. ¿Todo Todo bien? bien. Ya. Sí, dice. Entonces, empezamos ahora con uno de los destinos turísticos más importantes que tiene la región norte de América, México. Si no hubiera existido la pandemia, el año 2020, de acuerdo a los pronósticos que hacía el ministro de Turismo el año 2019, establecía que ellos esperaban recibir el año 2020 44 millones de turistas extranjeros. Eso significa de que el número de turistas extranjeros que arriban a México es bastante considerable y lógicamente que también va a representar, ¿no?, un ingreso económico bastante considerable para la balanza de pagos de México. México se caracteriza fundamentalmente por tener una oferta turística muy bien organizada, ¿no? Una oferta turística y productos turísticos muy bien diseñados, es decir, desde atractivos turísticos culturales, porque no nos olvidemos de que en México se han creado grandes civilizaciones prehispánicas, como es el caso de los mayas, los aztecas, los cholchecas, los mexicans, los inauis, es decir, hay un gran número de civilizaciones que han ocupado diferentes espacios en el territorio mexicano, hasta inclusive llegar a la parte del Golfo de México, donde tenemos los principales vestigios de la cultura maya en el sector de Quintana Roo, ¿no? Entonces, eso hace de que México haya desarrollado dentro de los países latinoamericanos, es el país que más ha desarrollado su oferta turística. Y es decir, desde el punto de vista de los atractivos turísticos culturales y también del turismo balneario. No nos olvidemos de que las playas mexicanas, tanto aquellas que van hacia el Atlántico y especialmente las que están ubicadas en la mano derecha hacia el Golfo de México, son playas realmente maravillosas y están catalogadas entre las mejores playas del mundo, como es el caso de Cancún y toda esa parte del Golfo. Hacia el Pacífico también tienen, es decir, tienen eh, eh, playas muy bien desarrolladas con una infraestructura muy bien eh, 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 acoplada, ¿no?, a sus instalaciones, y es el caso, por ejemplo, de Acapulco. Acapulco está hacia el Pacífico y es cuando ustedes alguna vez han visto seguramente las películas de Cantinflas, la mayor parte cuando se lo ve a Cantinflas en la playa justamente es en Acapulco, ¿no? Porque Acapulco era el destino turístico más importante antes de que se desarrollara el sector de en el Golfo, la parte de Cancún. El nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Ese es el nombre oficial que tiene, eh, en este caso, todo lo que corresponde a este sector eh, de la región de Norteamérica y lo que es hoy México, ¿no? Estados Unidos Mexicanos, porque eh, políticamente está dividido en estados y los estados son semiautónomos, casi autónomos. Aquí podemos observar
A ver, aquí podemos observar toda la parte que corresponde a México, ¿no? Aquí tenemos el océano Atlántico. Toda esta parte corresponde al Golfo de México, toda esta parte. Y inclusive hay países, como es el caso de Belice, que ya corresponde a Centroamérica, porque Norteamérica concluye con México y justamente con Chiapas, ¿no? Para iniciar el Istmo en Centroamérica con Guatemala y Belice. Entonces, aquí es toda la parte que tenemos de la parte más importante en Quintana Roo, como decíamos, en Yucatán, y aquí se encuentra también toda la parte de las mejores playas en todo el sector, ¿no? Como es el caso de Cancún. En cambio, hacia el Océano Pacífico, tenemos todo lo que correspondería a Baja California, que corresponde acá, Baja California del Sur, y lógicamente ya vemos aquí, por ejemplo, en el estado de Guerrero, ¿no? Acapulco, pero también hay en el caso de Colima y en el caso de Jalisco, aquí tenemos a Guadalajara, ¿no? Que también son playas muy interesantes. Dentro de los estados podemos ver Baja California con Mexical, que es la frontera con Estados Unidos. Tenemos Baja California del Sur. Aquí tenemos también en este estado de Baja California, una de las ciudades más importantes, la ciudad de La Paz. Aquí tenemos la parte de Sonora, que va justamente hacia el Golfo de California. Luego tenemos aquí Chihuahua, ¿no? Con una de las principales ciudades, que es el caso de Hidalgo, ¿no? Aquí tenemos de Cuala de Zaragoza, tenemos Durango, tenemos Zacatecas, tenemos Nuevo León con su capital Monterrey, tenemos San Luis de Potosí con su capital San Luis Potosí, luego tenemos Nayarit con su capital Tepec, tenemos a Guadalajara con una de las principales ciudades, Jalisco. Luego tenemos a Colima con Colima, Michoacán con Morelia, Guerrero, que tenemos a Chilpancingo, aquí tenemos a Cuernavaca, ¿no? Y aquí está Ciudad de México, que es la capital de México, ¿no? Después tenemos aquí Querétaro, Tlaxcala, aquí tenemos Puebla de Los Ángeles, aquí tenemos Oaxaca, acá tenemos Chiapas, aquí tenemos a Veracruz, aquí tenemos toda la parte de las playas de Veracruz, aquí tenemos a Tabasco, aquí tenemos a Campeche, a Quintana Roo, y lógicamente aquí tenemos a Yucatán. Es decir, que independientemente de que en todo este sector, en todo el territorio, existe una grandísima cantidad de atractivos turísticos culturales, miren, es decir, ese beneficio que tienen con las playas desde el Golfo de California hacia el Pacífico y todo lo que corresponde en este caso hacia el Golfo de México. Es decir, por eso repetimos que es uno de los países que tiene una de las ofertas turísticas más completas, y no solamente a nivel de América, sino a nivel mundial, para recibir 40 millones de turistas extranjeros. Entonces es un número muy grande, ¿no? Y lógicamente genera recursos económicos bastante interesantes para la industria del turismo. En Ciudad de México, no nos olvidemos de que cuando llegan los españoles en la época de la conquista, crean en este caso el centro sede, ¿no?, de la administración pública de la corona española, ¿no? Y en el virreinato en este caso, en México. Y
México atendía todo lo que era, lo que correspondía al sector del sur de la región de Norteamérica y también todo lo que correspondía a Centroamérica, desde la parte del Istmo hasta toda la parte insular, desde el punto de vista administrativo y políticamente la corona española había decidido la creación del virreinato en México. ¿Me permiten un par de minutos? ¿En qué hemos quedado? Rodrigo, Dice, ¿en qué quedamos? ¿Qué decíamos? A ver, buenos días. Dice, estaba hablando de la Ciudad de México, que se ya, había creado en la sede de Ciudad de México con el fin de que esa sea la sede de la administración pública de la corona española. exactamente. Entonces se había creado el virreinato. Aquí podemos ver nosotros allá las plazas principales de las ciudades y de los pueblos no se llaman plazas, se llaman zócalos. Este es el zócalo de la plaza principal de Ciudad de México. Ciudad de México es la segunda ciudad más poblada del planeta, como ciudad, no como país, estamos hablando como ciudad. Ciudad de México tiene 24 millones de habitantes, la Ciudad de México. Entonces es una aglomeración terrible de personas, ¿no? Y como nosotros podemos apreciar en esta imagen, este es el Palacio de Gobierno, donde aquí radica, ¿no? Y administra el país el presidente. En este caso, el actual presidente Peña Nieto, ¿no? Y esta es una tan grande, es la plaza, que en este caso es el Zócalo, ¿no? Que debe ser unas, una, dos, tres, cuatro, unas 8 veces la plaza principal de Cochabamba, el 14 de septiembre, así de grande. Entonces, transitan muy pocos vehículos, ¿no? Porque si no sería una congestión terrible. Y generalmente le ponen estos defensivos porque en toda esta emplanada se hacen actividades. Pueden hacer exposiciones, algunas veces hay, en la época de Navidad, por ejemplo, hay una pista para una pista de patinaje de hielo, eh, para las fiestas patrias, por ejemplo, hacen simulaciones, etc. Pero es inmensamente grande.
Y este tipo de construcciones, lógicamente, que han sido legadas en la época de la colonia. Es decir, toda la parte histórica de la Ciudad de México tiene este tipo de construcciones. Que si nosotros vemos en el resto, por ejemplo, de que las avenidas que están muy próximas al Zócalo, que sería Pino Suárez, podría ser Madero, podría ser así este sector está toda la parte, eh, a ver, déjenme que me ubique, sí, aquí, aquí toda esta parte ya hay calles que son un poco más angostas y tienen el nombre de los países de Sudamérica, calle la Argentina, calle Paraguay, calle Chile, etc. ¿No? Entonces, el centro fundamental está en el Zócalo y en el Zócalo también hay este tipo de construcciones en obras civiles y que actualmente están ocupadas principalmente para los negocios, pero en la parte de arriba, en los siguientes niveles, generalmente son depósitos de mercadería. ¿Por qué? No se ha podido desarrollar muchas labores de restauración. No nos olvidemos que el año 1982 existió uno de los terremotos más grandes en México y que justamente afectó más al casco histórico de Ciudad de México y es decir, no se han podido hacer las restauraciones totales y solamente la parte de abajo donde se encuentra la mayor parte de los negocios, de los moles, etcétera. México y Ciudad de México se caracteriza fundamentalmente también por, es decir, un sinnúmero de museos. Hay museos de todo, inclusive hay el Museo de las Caricaturas, el Museo de Cera, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Historia del Arte, tenemos el Museo eh, eh, el museo que está al lado casi del Palacio Presidencial. Tenemos un museo vivo porque hayan encontrado ruinas de los mayas, ¿no? Entonces son museos vivos también. Es decir, son museos. La Ciudad de México está plagada de museos, entonces su oferta se hace muy grande. En Ciudad de México tenemos muchos bosques urbanos. Y aquí, por ejemplo, podemos observar estos bosques. Este es el bosque de Chapultepec, ¿no? Y si nosotros vemos la geografía y los niveles geográficos que tiene Ciudad de México, tienen esta conformación. Tienen bastante colinas que no son muy altas, porque Ciudad de México está sobre los 2.300 metros sobre el nivel del mar, si no me olvido, si no me equivoco, sí. Pero es que es así, y aquí vemos un pico alto, y aquí ya estamos saliendo, aquí está la segunda vía, que es el segundo piso de la autopista, que es la salida a Cuernavaca. Pero tiene estas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí vemos, este debe ser todo este es una colina y este es el Palacio de Chapultepec. El Palacio de Chapultepec fue construido justamente en el año 1800, seguramente que viene desde el 1700, pero cuando se hacen las mejores transformaciones fue en el año 1830, 20, 30, si no me equivoco, ¿no? Cuando México está en la situación de las mayores gestas libertarias y están en la parte de la revolución con Benito Juárez, etcétera. Y aquí viene por pedido de los propios mexicanos, de la oligarquía mexicana, viene el emperador a gobernar México. El emperador Maximiliano. Y él es el que rediseña toda la construcción de lo que es en este caso el castillo de Chapultepec,
Es una mirada hermosísima, es uno de los mejores museos que tiene Ciudad de México. Inclusive hay un tipo trencito, como es colina, un poquito colina alta, hay un trencito que viene desde la parte del sector de aquí abajo, porque aquí inclusive el castillo comparte toda la parte de este bosque urbano, inclusive hay una laguna artificial, está más allá el zoológico. Entonces ese trencito va subiendo la colina hasta dejar a los turistas en la parte de ingreso al castillo. Aquí también tenemos el Teatro Nacional, que es una de las partes más emblemáticas que tenemos nosotros en Ciudad de México, y podemos observar siempre estas características de las construcciones que legaron de la época de la colonia y que están muy bien mantenidas. Muchas están muy bien mantenidas y otras que están un poco deterioradas justamente por los sismos, ¿no? En el último de los sismos ha sido el 2018, no, el 2017. Y justamente yo estuve en México 2 meses después de que hubo el sismo y realmente habían iglesias de la época de la colonia donde las torres estaban movidas y nadie podía hacer nada porque, es decir, no había un presupuesto tan alto para poder restaurar esas iglesias, porque en la época del gobierno de Benito Juárez, él emite una ley en la que establece que la Iglesia Católica no tiene derecho propietario sobre sus iglesias ni sus inmuebles, sino que todo pertenece al Estado mexicano. Entonces, en ese caso, desde ese entonces hasta nuestra época, las iglesias pertenecen al Estado, ¿no? Entonces, restaurarlas y no hay semejante cantidad de dinero que pueda, es decir, que se hubiera podido invertir para la restauración de iglesias, y lo que sí en el sismo del 2017, lo que sí han hecho era realmente priorizar, si vale el término, priorizar, es decir, la remodelación o la construcción de las unidades habitacionales, ¿no? Por ejemplo, en el lugar donde yo me alojo, donde yo radico en México, porque generalmente antes de la pandemia yo siempre estaba 3, 4 veces al año, estoy en México, generalmente por un mes y medio. Esa unidad habitacional tiene exactamente 7,000 departamentos con 12 torres. Y son edificios altos, hay unos edificios de 15, 18 pisos, como también hay edificios de 4 o 5 pisos. Y todas esas construcciones fueron de los años 80, ¿no? Entonces, es una ciudad muy grande, muy congestionada de personas, ¿no? Decimos por entre 23 a 25 millones tiene Ciudad de México. Otro lugar interesante y muy hermoso para ir en Ciudad de México es el Paseo de Xochimilco. Xochimilco es una laguna porque antes todo lo que es el Valle de México, en este caso Ciudad de México, eran pantanales y habían muchos ductos o canales. Según han ido avanzando la mancha urbana con las construcciones de los edificios, etcétera, porque sí, en la parte histórica de la Ciudad de México está toda la parte de las construcciones coloniales, pero más allá, no, casi a unas 8 o 15 cuadras, y está toda la parte moderna de México, donde está la Torre Latinoamericana, donde tenemos edificios de 20, 25 pisos. Entonces, mientras iba avanzando la mancha urbana, iban también secando de alguna manera tipos pantanales, ¿no? Porque había muchas lagunas y muchas aguas subterráneas. Pero queda Xochimilco, y Xochimilco está justamente muy próximo a Tlalpan, ¿no? a la avenida de Tlalpan, y se puede ver estas lagunas, y justamente aquí tenemos
este tipo de embarcaciones que son las trajineras. Aquí también podemos ver, hay trajineras grandes y hay trajineras chicas. Y las trajineras, no hay otra foto entonces, y las trajineras siempre llevan adornos acá de diferentes colores y le ponen siempre un nombre. Aquí puede ser Lupita, Juanita, etc. Y estas solamente no utilizan motores ni nada de aquello, sino que son movidas por un balsero que tiene un palo grande y la va deslizando. Esto es propiamente para la actividad turística, tanto para los locales como también para los turistas extranjeros, ¿no? Entonces, uno puede subir a una trajinera de estas, ¿no? Compartiendo con otras personas, o la puede alquilar para uno solo o su familia. Entonces, 2 horas más o menos salen 600 pesos mexicanos, que eso les significa $50, entre 40 y $50. Pero según uno va deslizándose, ¿no? Encuentra trajineras pequeñas donde también hay mariachis, y si uno quiere escuchar un mariachi, la trajinera pequeña se acerca y por una pieza le paga, en este caso, por 2 piezas son 100 pesos mexicanos, serían $10 son 200, $5 por 2 piezas de música que le tocan ahí. Entonces, también venden comida. Hay trajineras chicas donde pueden venderles, les venden todo tipo de comidas al paso. Si quieren una michelada, la michelada es una cerveza que la sirven en un vaso muy grande, ¿no? Un vaso así grande, y aquí le ponen limón, encima entra la cerveza, encima le ponen ají picante en polvo y te venden en estos vasos de plástico que deben entrar por lo menos 2 litros, litro y medio debe entrar de la michelada, ¿no? Entonces es muy, muy interesante y muy bonito los paseos que se pueden hacer en Xochimilco. Acá tenemos toda la parte de museos. Tenemos el Museo de Arte Moderna, tenemos el Museo Contemporáneo, tenemos el Museo de de Culturas Prehispánicas, donde inclusive se ven muestras que han ido y que han sido obtenidas directamente de los monumentos, ¿no? Han traído restos arqueológicos, como es en este caso de los aztecas, de los mexicanos, de los mayas, de los toltecas, de los cholchecas, ¿no? Entonces, hay mucho para mirar, mucho, mucho, mucho para mirar, para observar. Esta es la Catedral Metropolitana de México, que está en el Zócalo, que está, aquí está el Palacio de Gobierno, a este lado, y aquí tenemos esta iglesia, ¿no? Que es la Catedral Matriz. Entonces, realmente es tan grande que se puede observar las características arquitectónicas que tiene, esas características arquitectónicas del barroco, ¿no? Del estilo barroco, desde entonces de la colonia, y aquí podemos ver con mucha más nítidez las características de la catedral, donde se venera principalmente, hay un sector donde está una partecita, un ala donde está dedicada a la Virgen de Guadalupe, y no es el santuario de la Virgen, y al señor que se venera es al señor del veneno, que es un crucifijo, y la imagen del señor está crucificado de color negro. Acá me tienen visitando, en este caso, la basílica, este soy yo por si acaso, la Basílica de la Virgen de Guadalupe, que también está en la parte histórica de la Ciudad de México, muy próximo, decimos, debe estar a unas 20 cuadras del Zócalo, 30 cuadras, donde ya, esta es la basílica, esta es la iglesia antigua de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, y esta es la parte interior de la Basílica Nueva, que es gigante, es la más grande después del Vaticano, ¿no? De San Pedro está justamente la Basílica de Guadalupe, y aquí tienen a la imagen original de la Virgencita de Guadalupe. Luego tenemos todas las ciudades tienen sus atractivos. Tenemos aquí en la ciudad de Puebla, de Los Ángeles,
¿no? Y vemos esas características arquitectónicas que fueron legadas desde la época de la colonia y han sido restauradas. Puebla se caracteriza fundamentalmente por haber sido y es uno de los pueblos más tradicionales en la fabricación de la talavera. La talavera es este tipo de cerámica que ustedes la pueden ver acá. Es una cerámica ornamental, como también una cerámica utilitaria. Es decir, toda esta vajilla se la usa. Hay tazas, hay platos, etcétera, ¿no? Inclusive hay mercados donde te venden este tipo de artesanías en alfarería. Inclusive uno tiene que decirle, es talavera original, porque ahora han aparecido chinos, productos chinos que imitan exactamente a la cerámica mexicana, en este caso a la talavera. Y todavía podemos ver nosotros este tipo de construcciones en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Aquí tenemos una vista de arriba, ¿no? Esta es la iglesia matriz en el Zócalo, en Puebla, y en cada 2 cuadras hay una iglesia católica de la época de la colonia. Entonces, si ustedes ven los tipos de construcción, siempre siguen manteniendo esas sus características tradicionales de la colonia, independientemente de que ustedes puedan ver acá ya las construcciones modernas y los rascacielos y los edificios nuevos. Y aquí ven al Toploteplón, si no me equivoco. Este es la Ciudad de México, se puede ver a este volcán que está aquí, la Ciudad de México, y esta es la espalda desde Puebla que se puede ver, y casi todo el año siempre está en actividad volcánica y está botando humo. Acá tenemos la plaza, el Zócalo, la plaza principal, una vista de noche con la Catedral de Puebla. Luego tenemos la ciudad de Morelia, ¿no? También que siempre mantienen esas características y ese trazo colonial en sus obras arquitectónicas, y toda la parte moderna la podemos ver aquí, ¿no? En todas las ciudades de México ocurre eso. Es decir, aquí vemos las construcciones coloniales. Y si nosotros vemos en el mapa, Morelia está ubicada hacia el Océano Pacífico. Y es esta, ¿no? Y aquí vemos toda la parte de la infraestructura hotelera y el aprovechamiento de las playas. Aquí tenemos otra vista de Morelia. Aquí tenemos el árbol milenario de Morelia. Aquí vemos parte de las playas, parte de la playa. Y también podemos observar las instalaciones de hospedaje. Este, por ejemplo, es un ducto para traer agua potable a la ciudad de Morelia. Y cómo la influencia, decíamos, la influencia que han tenido la arquitectura romana en todo el mundo, porque esta es un estilo romano que lo adoptaron, ¿no? Y utilizaron los españoles, y los españoles traen también a la América esa forma de poder trasladar el agua por estos ductos, que en el fondo son estructuras trabajadas en cal y canto con piedra, ¿no? Y en los canales están aquí arriba. Y el agua, hasta el día de hoy, en Morelia, el agua potable es trasladada por estos ductos. Acá tenemos en Morelia también la parte de los deportes acuáticos, ¿no? Tenemos el surf, después tenemos motocicletas, motos acuáticas, es decir, hay una gran variedad de actividades hidrorrecreativas que se ofrece en Morelia. Y también Morelia tiene la parte de cultura, porque hay vestigios de civilizaciones antiguas, y también en la parte de las instalaciones turísticas hay este tipo de establecimientos de hospedaje donde tienen, es decir, y mantienen esa armonía entre el país, entre la naturaleza y las instalaciones. Y aquí tenemos el magnífico, lo que es Cancún en el Golfo de México. Y aquí podemos ver esta maravilla. Aquí está, por aquí está, esta, si no me equivoco, es Islas Mujeres, ¿no? Es algo maravilloso, porque inicialmente eran pueblitos pequeños de pescadores que los han movido a ellos, ¿no? Y
todas las playas. Aquí se han ido construyendo los grandes hoteles resorts, ¿no? Todos estos son hoteles que deben tener hasta 500 habitaciones seguramente o más, y aprovechan toda la parte de la playa y tienen franjas costeras y playas muy amplias para poder disfrutar esas magníficas vistas y esas actividades hidrorrecreativas. Hay también instalaciones pequeñas de baja densidad, ¿no? Que son cabañas de 2 pisos o 3 pisos, que inclusive tratan siempre de mantener esas características del entorno, pero también aquí vemos que hay edificios altos y rascacielos. Acá tienen, por ejemplo, este tipo de instalaciones con techos estas son de jatatas, es decir, hojas de palmera, hacen los techos en tejido y mantienen esas características de la parte del sector de Yucatán, ¿no? Dentro del Golfo de México. Aquí vemos instalaciones mucho más modernas, ya son edificios y hoteles grandísimos y donde se realizan las actividades y la parte de los puertos deportivos, etcétera, y la parte de las playas. Es decir, que México tiene todo un sinfín de oferta turística. En Yucatán, México, este es el monumento a la patria. Se pueden encontrar muchos detalles de Yucatán, el escudo de la Ciudad de México, el Chat Mall, la Choza Maya, y esto ha sido construido recién en el año 1800 y tantos. Pero aquí ya tenemos, por ejemplo, tenemos aquí de Chichén Itzá, una de las pirámides de esta cultura que debe tener más de 1000 años de antigüedad. Y aquí tenemos toda la oferta que corresponde a la parte de la península en Yucatán, en Quintana Roo y en Campeche, donde se ofrece actividades hidrorrecreativas de playa, pero también visita a los principales vestigios de las civilizaciones antiguas. Acá tenemos la Ribera Maya con toda esa infraestructura y este legado de las pirámides, de los centros ceremoniales, etc. Aquí tenemos las pirámides mayas en la Ribera Maya, ¿no? Que quedan como monumentos y que son visitadas por millones de turistas anualmente. Y tenemos aquí algunas lugares donde están los museos, como el ex convento de Cachihuachán. Después tenemos el Museo de Fuego Nuevo. Es decir, como decíamos, tenemos una gran oferta cultural y también de naturaleza en México. ¿Preguntas? Ninguna, Lisa. El Museo de Culturas, el Parque Ecológico de Cuquitlacuac, Magdalena.